Bienvenidos a Terreno Liberado. En este podcast seremos Gerardo Rodríguez, tú y yo, acompañados de nuestros amigos, expertos y grandes maestros, tratando temas de cultura, recreación, deporte, música, salud, política y aquellos temas de coyuntura nacional e internacional en este nuestro terreno liberado. Comenzamos. Jóvenes, bienvenidos, Terreno Liberado. Excelente, bienvenidos, gracias por sus likes, gracias por sus calurosos recibimientos, gracias por sus comentarios. Y lo prometido es deuda, estamos en Terreno Liberado con Rubén Arias. Rubén, bienvenido nuevamente. Gracias. Rafa, nuestro politólogo de barrio. Cuidado, como siempre. Y bueno, aquí en Terreno Liberado se había quedado un tema pendiente la vez pasada porque nos ganó el ánimo, me ganó el ánimo y se quedó, hicimos la presentación y se quedó pendiente el tema de Rubén. Les recuerdo, Rubén, maestro en Mercadotecnia y Finanzas, entre tantas cosas, pero se quedó pendiente el tema, si estoy en lo correcto, Rubén, por favor, cultura contributiva y derechos fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Pues a ver, Rubén, bienvenido a Terreno Liberado. Y dale, y ahorita, Rafa, te aguantas. Posponemos la discusión. Ahora. Pues nada, muchísimo gusto estar aquí con ustedes, estar con tu público y regresar al tema del que nos desviamos, que es la parte de la cultura contributiva. Que, te soy sincero, hoy por hoy hablar de contribución, la parte tributaria, la parte de impuestos, la parte fiscal, representa para las personas de a pie, entre las que me considero yo, un dolor de cabeza. Más allá de la ignorancia, más bien es que son temas especializados en donde nos perdemos en los artículos, en las fracciones, en la terminología y al final terminamos creyéndole a nuestro contador que la fórmula del éxito en la parte fiscal es que nuestras sumas y restas nos lleven a un punto cero en donde nosotros como contribuyentes no tengamos que pagarle al fisco. Para mí, después de todos estos años en que estoy involucrado en la parte fiscal, hoy puedo decir que no es el punto de llegar a un cero, es decir, no pagarle al fisco, sino más bien ver cómo podemos hacer para que todas nuestras contribuciones, el resultado final den un saldo a favor. Y ahí hay una problemática muy fuerte. No tenemos claro en qué régimen deberíamos de tributar. Y ahí es donde empieza el dolor de cabeza. Yo platicando con un amigo, me decía lo siguiente: no, es que fíjate que a mí el contador me dice que este año ya no pagué y con eso ya no pagué impuestos, me doy bien servido. Para mí es un super contador. Y en esa plática le dije, bueno, ¿tú crees que por declararte con los mínimos y salir salir al final con un saldo cero y en donde no tienes que pagarle al fisco, ya ganaste? ¿No te hace sentido, no te interesa realmente explorar la parte en la que puedas tener un saldo a favor? Y él me decía, no, porque fíjate que yo tengo mi chamba, estoy dado de alta como asalariado, y entonces la empresa paga mis impuestos, ¿no? Y después yo me dedico a rentar mi casa para filmaciones, para eventos. A veces me piden recibo, otras veces no me piden recibo, y esa parte donde me piden recibo pues estoy dado de alta y pues ya le entrego el recibo y ya mi contador se encarga de hacer las sumas y restas, ¿no? Ahí la parte es, ok, ¿tú crees que por ser asalariado y por dar recibos estás contribuyendo con la parte que te toca, que es pagar tus impuestos? Esto es el ICR y el IVA. Está muy bien. Y que llegando a un punto cero en el que tú no le pagas, tienes la suerte o es el milagro de no pagarle al fisco, ya llevas todas las de ganar. Mi pregunta es, ¿en qué régimen estás dado de alta?
me da curiosidad. Porque obviamente el recibo que tienes que dar es de arrendamiento. Y de arrendamiento pues tributas de una manera y como asalariado tributas de otra manera, ¿no? Y me contesta y me dice, no, muy seguro, estoy dado de alta en el régimen de persona física con actividad empresarial. Y le dije, oye, ¿sí sabes que ese régimen no es el apropiado para ti? No lo es porque en realidad tú no entras en ese rubro porque no creo que factures, o sea, más allá de 5 millones de pesos al año por arrendamiento, ya sea de inmuebles o arrendamiento por filmaciones, arrendamiento de eventos, como tú le quieras llamar. No creo que hagas más de 5 millones de pesos. ¿No crees que debería de ser un régimen más amigable para ti, en donde tengas la oportunidad de tributar menos, no porque estés engañando al fisco o quieras pasarte de listo con el fisco, sino porque realmente es el régimen correcto en el que debes de tributar y que vas a tener que en esta parte el fisco o el SAT te va a dar la oportunidad de realmente de erogar aquellos gastos que van relacionados con esta actividad o que te permita salirte un poquito del margen de actividad empresarial en el sentido hasta dónde puedes llegar para poder deducir. Y me decían, no, y además no sé ni qué es el reciclo. Y le dije, ese es el problema, tu contador debería de asesorarte, porque para eso le pagas, aunque le pagues 1,000 pesos, 1,500 pesos mensuales, finalmente es una cuota en donde tú tienes derecho a que te pueda informar, te pueda aclarar todas las dudas en la parte fiscal y llevarte a un punto en donde tú tengas la gran oportunidad de tener un saldo a favor. Y la gente va a decir, no, ya se vio muy técnico y entonces ya volvemos a lo mismo, ¿no? No se entiende, no hay claridad y mejor me quedo con lo que dice el contador. El punto es el siguiente, si tú como persona física o persona moral no tienes ingresos mayores a 3,5 millones, es decir, 3,5 millones, un peso más, el régimen que te aplica y que va a ser muy bondadoso contigo en la parte de deducciones y en la parte de cómo llevar tus declaraciones mensuales ante el SAT, se llama RECICOS, que no es otra cosa más que el régimen simplificado de confianza para personas físicas y para personas morales, ¿no? Tú llegas a 3,5 millones y no tienes que caer en la parte de persona física con actividad empresarial. La de persona física con actividad empresarial es tributas por arriba, la parte de impuestos, al final pagas un ICR y un IVA, pero son muy altos. Con la parte de reciclos, la parte la que vas a tributar es dependiendo de acuerdo a tus ingresos que tengas en el año. Es decir, va subiendo de manera progresiva si tú llegas a 3,5 millones, que es el tope. Pero conforme vas recibiendo los ingresos, pues no es lo mismo que vas a tributar si tú en el año ganaste 100,000 pesos que 3,5 millones. Esa es la gran ventaja que tiene el de reciclos, ¿no? Y hay algunas preguntas que seguramente tu audiencia tendría como en la cabeza, ¿no? Y esto es, me traje mi tumbaburros, que no es algo que yo me invente y que además quiero ser muy claro, muy puntual, para que realmente la información de la que platiquemos sea de utilidad para estas personas, ¿no? Repito, somos personas que caemos en el cuadro de ingresos no superiores a 3,5 millones. O sea, nuestro tope es 3,5 millones, un peso más ya cambia el escenario, ¿no? Y ¿en qué momento entra en vigor el régimen simplificado de confianza? Está la parte, vamos a llamarla la parte legal, y se dice que está contenido en la sección 4 del capítulo 2 del título 4 de las personas físicas de la ley del impuesto sobre la renta, y este régimen inicia su vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Ahí es donde arranca, ¿no? Mucha gente no lo conoce y los contadores siguen terqueando en que el régimen correcto para ti es, vuelvo a repetir, el de persona física con actividad empresarial. Y suena muy bonito, pero tributas más, ¿no?
¿Quiénes pueden optar por tributar en este régimen fiscal? Todas las personas que realicen únicamente actividades empresariales, incluidas agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Servicios profesionales o que otorguen el uso y disfrute temporal de bienes, que es donde cae mi amigo, por ejemplo. ¿Una renta? Y siempre que la totalidad de los ingresos obtenidos no vaya arriba de los 3,5 millones por el desarrollo de esas actividades. No sé si hasta ahí quedó claro o fue como muy, muy técnico. ¿Tú me lo entendiste? ¿Me lo cachaste? Yo sí lo entendí. Es decir, en palabras mortales, si tú te dedicas a la agricultura, a la pesca, a la parte de a la parte ganadera o silvícola, o te dedicas a rentar tu casa, tu departamento, ya sea como un Airbnb o rentarlo para estudiantes o para grabaciones o para eventos, y que estés obligado a dar un recibo, pues no es lo mismo que tributas con un recibo de actividad empresarial o un recibo de arrendamiento que por un recibo, ¿no? Ahorita explico cuál es la manera de tributar. Y si nos vamos a la parte técnica que debe de uno de conocer es aquellas personas que ya se encuentran tributando en el capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, o bien en el capítulo 3 de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles del título 4 de la ley del ICR, y que desean optar por el régimen de reciclos, lo podrían haber hecho a partir del 1 de enero del 2022. Uh-huh. Si en este momento tú estás en el régimen, cualquier régimen, incluido el de actividad empresarial, no vas a poder hacer tu cambio sino hasta el siguiente año, en enero. Tienes todo enero para poder hacer tu cambio. Antes no, porque no te lo permite Porque es un año fiscal, ¿no? Tienes que cerrar años fiscales, claro. Entonces, te tendrías que esperar hasta el siguiente enero para poder hacer tu cambio. Uh-huh. Pero vale la pena que de una vez googlees o le preguntes a tu contador cuál es el régimen de reciclos, qué tienes como, qué posibilidades, o más bien, qué alternativas como ventajas tienes para poder erogar gastos, para poderlos comprobar y hasta dónde te puede beneficiar, ¿no? Después, sí. ¿Y por qué esa camisa de fuerza? Si, por ejemplo, una persona empieza en el supuesto, por ejemplo, de tener los beneficios de un departamento que le heredaron, que toma posesión en abril, por ejemplo, ¿por qué no puede hacer el cambio de reciclo? Hacer el cambio no, pero si es tu primera vez que te vas a dar de alta, te puedes dar de alta en ese régimen de entrada. Pero para hacer el cambio, si tú vienes ya de un régimen que ya arrancó, sí, que ya arrancó, uh-huh, te tienes que esperar un año, porque como bien dices, es la parte en la que tienes que cubrir pues, tu año fiscal. Así ¿no? es. Entonces ahí no hay cambio. Pero si es tu primera vez y te vas a dar de alta para poder generar tus recibos, sí se puede, ¿no? Era como lo que platicábamos tú y yo, que tú estás en el régimen, ¿cómo se llama? Como persona física con actividad empresarial, estabas muy orgulloso y estás muy orgulloso y convencido de que es el régimen correcto para ti. Y la pregunta que te hice, que te dejó mudo, es, ¿realmente ganas, hasta 3,5 millones de pesos? ¿Legales? Él lo gana en dólares. O arriba, legales, sea legal o no sea legal, porque la parte no legal al final, y ojo, esa parte en la que creemos que el SAT no se va a dar cuenta, sí se va a dar cuenta por el simple hecho de que todas las operaciones o depósitos que tengas en una cuenta de débito o en tus cuentas de tarjetas de crédito, el SAT las visualiza. Entonces ahí no hay congruencia entre lo que dices que ganas, lo que dices que gastas y lo que gastas, ¿no? Y además lo que ingresa a tu cuenta. Ojo, hay que tener ahí mucho cuidado. Ahí hay algo, cosas del diablo. Ya no supe en qué quedó, pero si yo pago mi tarjeta de crédito, hay un depósito que llega de
mi quincena me la depositan a una tarjeta de débito y luego yo de ahí pago mi tarjeta de crédito, por decirlo, y es una pagadera de impuestos por todos lados. Esa es una. Sí. Y dos, si llega mi quincena a la cuenta A y yo tengo cuenta A y cuenta B en diferentes bancos y por X razón yo le quiero hacer una transferencia de cuenta A a cuenta B mía, también hay un pago de impuestos. Claro. Y además te lo tipifican de repente, porque si no notificas los ingresos a cuenta B, te lo tipifican como lavado. Sí. O pero, no como lavado, como evasión. Sí. Porque no los declaras y dices, oye, a ver, si conmigo entraron 10 pesos y esos 10 pesos lo mando 5 a un lado y 5 al otro, es doble pago de impuestos. O sea, está difícil ahí, ¿no? Ahí voy a compartir para ti, Rafa, y para nuestra audiencia, voy a compartir un tip A ver, que nadie se lo conoce y que hay que platicarlo con su contador. apúntenlo. ¿Qué pasa? Esto que me estás mencionando tienes toda la razón. Le agarra uno y dice, oye, por todos lados pago impuestos. Sí. El punto es el siguiente. ¿Qué pasa cuando tú, como bien dices, transfiero de una cuenta a otra cuenta y entonces me lo toman como que es un ingreso y entonces tengo que pagar impuestos? Pero ¿qué pasaría si tú de una cuenta a otra tú mismo te prestas? Y lo marcas con tu contador de que de tu cuenta tal te estás prestando dinero, ¿no? Para hacer pagos de cuentas de tarjetas de crédito que te están cobrando un interés alto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces tu contador, eso que pagas tú de intereses, te lo ha reflejado como eso, como un interés por pagar? Y que el fisco reconoce como algo a tu favor. O sea, para el fisco esa parte de intereses representa la posibilidad de que el fisco te lo tome para un saldo a favor, una devolución a favor. ¿Le entendieron? Yo no. A ver, otra vez. Ahí te va. Tú tienes tarjetas de crédito. Sí. Y te cobra la tarjeta de crédito, vamos a llamarlo así, el 43 o el 45% de interés anual, ¿no? Eso es lo que normalmente podrías estar pagando. De ese 45%, ¿alguna vez tu contador te ha reflejado ante el SAT que esos intereses por pagar se deben de reflejar como algo a tu favor para una deducción que ayude a tu saldo a favor? Que yo sepa, no. Y sí se puede. Eso es algo como cuando estás en otro país, que no sé si apliquen todos, que Aplica tienes todas las compras y antes de que regreses a tu país, puedes ir con tus tickets y reclamas como todo tu el manifiesto. impuesto. Es Claro, un manifiesto. claro. Eso es en frontera. Así es. Y es algo similar, pero aquí, sin tener que engañar al fisco, la parte derecha tributaria, y esa es parte de la cultura contributiva, es decir, si tú pagas intereses, esos intereses tienen que reflejarse en tu saldo a favor, en la devolución que te hace el SAT. Eso es a favor tuyo. Sí, claro. Pero los contadores, la mayoría, por razones que no conozco, pero que me queda claro que no está como dentro de sus actividades por el pago de 1,000 pesos o 1,500 pesos de su cuota mensual, entrar en el meterse a hojas de cálculo y poder hacer esas sumas y restas correctas. Y en realidad esos intereses por pagar no es algo que sume, es algo que resta, pero a tu favor. Claro. Ahora, hay otro punto. Si tú tienes dos cuentas, manejas dos cuentas en un banco, cuando tú haces transferencia de una cuenta a la otra, tú puedes decir que de esta cuenta te estás prestando a ti para pagar intereses. Y entonces esta parte de la cuenta, al ser un préstamo, ante el fisco se refleja como algo a tu favor. Porque todos los intereses, aunque tú seas la misma persona, tú por prestarte te vas a cobrar cierto interés o vas a disponer de dinero para prestarte a ti. Aquí hay un juego y quiero ser muy claro. Aunque eres la misma persona, este es el que le presta, o sea, tú mismo, vamos a llamarlo Juan 1 y Juan 2. Juan 1 le presta a Juan 2, Juan 2 va a tener posibilidades de
que si Juan 1 tú mismo te cobras intereses por prestarte tu propio dinero, lo vas a poder deducir, pero además Juan 2 va a deducir esos intereses, entre comillas, que le está cobrando Juan 1, que eres tú mismo, para pagar los intereses. Ahí hay 2 intereses que pagas y que son a favor tuyo ante el fisco. No sé si me estoy explicando. Sí, va claro. Ahora, aquí viene la parte retorcida de la parte fiscal. Si tú tienes una esposa, tienes a tu mamá o tienes a tu hermano, le puedes decir, oye, préstamelo. Eso es la parte retorcida. Préstamelo, y hay bancos que te dicen en la transferencia del rubro que cuál es el concepto, y tú le pones préstamo. Y sobre eso, con el préstamo, con tu contador vas a decir, mi hermana me cobró o mi esposa me cobró tanto por ciento de intereses por el préstamo que me hizo. Tú lo deduces, y además si vas a pagar intereses, deduces esos otros intereses. Esa es la parte retorcida y la parte derecha. Ahora, nadie conoce que los intereses de las tarjetas de crédito o lo que pagas de créditos en el Infonavit, o pagas créditos hipotecarios, créditos por la compra de un coche en arrendamiento, todo lo que sean créditos que generen intereses, aplica a tu favor siempre y cuando los declares. Claro. Pero ese es el dolor de cabeza. Tú cuando llegas con el contador porque tienes prisa, porque no lo entiendes, o porque tu contador ya está en una mecánica de que ya nada más dame lo que se puede y yo te digo que sí se puede y que no se puede, y se lo dejas a tu contador. Por lo regular, ¿no? Y entonces tu contador dice, ya tiene un programa, y entonces mete todo lo que en su programa le sirva y ya no le quiere echar lápiz. Pero en realidad tendrías esa posibilidad de deducir los intereses que tú pagas por arrendamiento, o sea, ya sea por pago hipotecario, por pago, incluso hasta los gastos médicos mayores, aplican para saldos a favor. Lo único que está topado es la parte de oftalmólogos, para cosas de lentes, está topado a 3,000 pesos. Pero dentistas y gastos médicos mayores, es decir, ir al doctor, está abierto y tú puedes deducir pues, todo lo que implique con tu enfermedad, ¿no? Con todo lo que tenga que ver con tu enfermedad o con tu accidente o con el tema por el cual estás usando los gastos médicos mayores. También ahí tengo un amigo que decía, no, pues yo llevo a mi mamá al Seguro Social porque me sale más barato pagar el Seguro Social, la cuota que me pide, y ahí la meto y ya. Y le dije, ¿nunca has pensado comprarle un seguro de gastos médicos mayores y que ella tenga acceso a hospitales de primer nivel, en donde tus gastos médicos mayores a la hora de pagar incluso te va a representar un beneficio? Claro, no los vas a poder deducir al 100%, pero sí vas a tener una deducción en la que va a sumar a favor tuyo. Y le dije, incluso si tú haces cuentas y le preguntas a tu contador, te va a salir más barato el hecho de tener un seguro de gastos médicos mayores que pagar la cuota en el Seguro Social, que es la mínima para que tenga acceso al servicio médico. Me decía, no te lo creo. Le digo, bueno, pregúntale a tu contador. Entonces, si ustedes están en ese supuesto, platiquen con su contador y vean que la parte de seguro de gastos médicos mayores, en realidad, lejos de ser un gasto, representa una inversión, y una inversión que te genera un beneficio que se puede traducir en un saldo a favor, ¿no? Son deducibles, ¿no? General. Sí. No hasta una parte. Sí, o sea, no son el 100, no son al 100. Pero el hecho es que para tu saldo a favor cuenta, suma. Entonces, también mucho depende del régimen en el que estés dado de alta. Por ejemplo, ahí es la única desventaja de los reciclos. Los reciclos es muy amigable, pero como la tasa en la que vas a tributar es la más baja, no te permite tener tantas deducciones como, por ejemplo, en el régimen de persona empresarial, ¿no? Pero al final, si tú no ganas tanto, te conviene. Sí te conviene porque tributas lo menos. Y entonces ahí sí depende de cuánto es lo que ganes. Pero el tip para esta mesa de hoy en terreno liberado hay una parte derecha y una parte retorcida. La derecha es que todo lo que tenga que ver por pago de intereses te suma a tu favor para que la parte de la devolución al final por tu declaración anual
puedas tener un porcentaje muy alto de tener un saldo a favor. La parte retorcida es que entre familiares o tú mismo, entre cuentas, lo reflejes en el banco como un préstamo. Todos los préstamos caen en la opción en la que los intereses o ese mismo préstamo juegan a tu favor. Para la persona, y esta es otra parte retorcida, para la persona que da el préstamo, ese dinero que está prestando le suma a favor porque es un dinero que tiene menos. Y lo único que grabaría ahí sí sería la parte de los intereses que te está cobrando. Claro, pero si no te cobra una intereses, la otra persona tiene la Sí, posibilidad de deducir el 100% del préstamo, porque incluso lo puede mandar a fondo perdido y decir, pues nunca me lo pago. Ok. Esa es la parte retorcida de ese La fiscal. parte retorcida. No hay un mínimo, no hay un No. tope para el... No, tú puedes prestar la cantidad que quieras siempre y cuando salga de tu cuenta. O sea, no pueden ser préstamos en efectivo. Tienen que ser Claro. préstamos que A se través de reflejen a transferencias. través de transferencias. Y en esa parte, Puede ser, hay un número determinado por mes o... no, está No, puede ser. totalmente abierto. Tú puedes tener X número Pues de que es que préstamos. nuestro auditorio nos está preguntando, nos está haciendo Pero- prácticas, preguntas desde ya desde las butacas. Pero sí tengan en cuenta Un que auditorio muy participante. esta parte de tips la gente no lo conoce. Entonces, valdría la pena pues, Sí. platicarlo con el contador. Valdría la pena que si tú como audiencia traes créditos, ya sea de tu casa, de créditos de Infonavit, créditos de cualquier tipo, todos los intereses suman a tu favor y créemelo que te puedes llevar una sorpresa muy agradable, porque hay gente que me dice, no, bueno, si yo recupero 3,000 pesos, 1,000 pesos, pues que se los quede el fisco. Yo creo que hoy por hoy, si tú puedes recuperar parte de ese dinero que te puede ayudar, creo que hoy en estos tiempos de más allá de hablar de una inflación, hablar de una deflación, que es donde todo el mundo te da menos por lo que tú compras. Sí. Creo que ahora en la parte del fisco debería de ser, pues todo lo que me resta, que al final, y toda mi vida lo he visto como eso, una resta, ahora lo debo ver como algo positivo y en donde el SAT me va a devolver algo. Yo, bueno, honestamente yo lo hice de manera particular y únicamente como asalariado tuve una devolución un año por 30,000 pesos. Bueno, yo nunca he tenido una sola devolución por bien portado. Pero porque los contadores de verdad hacen muy mal trabajo. No, y tengo muy buen contador, No hay que defenderlo, seguramente es un buen contador, un buen amigo. Saludos, Pero- querido contador. Pero Vamos, poca madre. el 90% de los contadores está hecho de una manera en donde la parte tradicional, es decir, te salvaste, no pagaste, No hasta pagaste. Sí, cero. claro, así es. Y entonces sientes alivio, pero ¿qué pasaría si al final te dijeran, oye, te va a caer, Una lanita. sí, tienes una devolución a favor por tu declaración anual y vas a recibir 30 pesos? Yo lo hice con mi mamá, que está ¿cómo se llama? Tiene una pensión, tiene 2 pensiones, una como viuda en el Seguro Social y la otra en la, ¿cómo se llama? En la Asociación de Actores. Y este año logré recuperar 48 pesos, que es increíble, pero son 48 pesos muy buenos para un café. Claro. Entonces, son cosas Bueno. a lo mejor que a la gente dice, ay, bueno, por 48 Y pesos. doña bueno, Silvia fue de 48 también cuando pesos. estuvo casada con tu papá. Sí, Pues pero sí esa lo es una amaba, historia. ¿verdad? No, sí lo amaba, de verdad, pero esa es una historia Doña que Silvia, no viene. Saludos, que no doña viene Silvia. por acá. Pero hay una pregunta que tú me hacías en cuanto a las casas habitación. Y ahí te va. Si en el 2021 hubieras percibido por impuesto de la renta o por una renta de una casa, un departamento o lo que tú quieras, a partir del ejercicio 22 pudiste haber optado por el régimen de reciclos. Y ahí te va. Dice, quienes otorguen el arrendamiento que tiene de inmuebles podrán optar por tributar en el régimen de reciclos siempre y cuando que el ejercicio inmediato anterior
no hubiera obtenido ingresos mayores a 3,5 millones. Entonces, en ese supuesto estás. Después, la pregunta que me habían hecho también por ahí ¿es obligatorio tributar en el régimen de reciclos a partir de 2022 si un contribuyente está inscrito en el régimen de honorarios? Y la pregunta es, no estás obligado. El reciclos es un régimen optativo, por lo que si así lo decide el contribuyente podrá continuar tributando en el régimen de actividades empresariales y profesionales o bien cambiar de régimen a partir del 2022. Pero aquí es el tema. Tú dices, yo ya estoy de alta dando recibos por arrendamiento y me quiero quedar como persona física con actividad empresarial porque suena más bonito. ¿Estás obligado a hacer el cambio a reciclos? No. O sea, es más bien, si tú quieres seguir tributando, pagando esa cantidad de interés de impuestos, pues es opcional, o sea, es tuyo, ¿no? Después, otra pregunta que tienen por ahí es, ¿pueden optar en este régimen quien apenas van a iniciar operaciones? Sí, pero lo que te decía, o sea, si tú vas apenas a darte de alta en el SAT, puedes darte de alta desde el principio ahí, teniendo en cuenta que no vas a generar ingresos mayores a 3,5 millones. Y después tenemos otra pregunta que también es muy común. ¿Se puede optar por el régimen de reciclos si además obtienes ingresos de otro tipo? Y era lo que habíamos comentado. Sí, es un régimen muy amigable en donde no porque seas asalariado no puedes entrar en este régimen, no porque tengas, te dediques a ser ganadero o a vender frutas y verduras o vender pescado y además te caen por rentar tu departamento, la casita de tu mamá o rentar un cuarto y le das los recibos de honorario, sí se puede, ¿no? Fíjate que yo tengo una duda. Sí. Y para todas esas actividades nuevas que están surgiendo en la comunidad LGBTI, es importante que tú los invites a que te consulten, ¿no? Porque me parece que en mi experiencia en el mundo de la incubación de negocios y del emprendedurismo, uno de los requisitos fundamentales para tener acceso a créditos que se llaman créditos para el desarrollo de programas de negocios, planes de negocios, para créditos de soporte de inicio de actividades, para créditos con inversionistas ángeles, etcétera, es bien importante tener el antecedente de que estás inscrito en el SAT. Entonces sí es importante, me parece, Rubén, que aprovechando la invitación que hizo Gerardo respecto a que sea la oficina de Gerardo la que tenga el contacto con los interesados, pues que acudan con Gerardo para que empecemos a recibir la asesoría de Rubén en términos de cuál va a ser o cómo quieres empezar a tributar, porque es bien importante y tener una historia tributaria que soporte el inicio de un nuevo negocio, de un emprendedurismo que tratas de hacer como parte de la comunidad LGBT. Yo lo decíamos a veces, ¿no? Hay ciertos estereotipos, a veces de broma, pero muchas de las actividades de la gente del LGBTI más son informales. Y sin embargo, conozco muchos negocios informales que pueden desdoblarse a un negocio con muchísima certeza en términos de éxito empresarial. ¿Tú los puedes asesorar en eso, Rubén? Esa es la idea de estar aquí, pero qué bueno que tocas el tema de la comunidad LGBTI y más, que esa es la correcta. Aunque te cueste trabajo. Sí. No es métete. No. Es el tema de... Hay un tema muy sensible y por eso creo que como comunidad tenemos que tener muy claro a qué se refiere a la cultura contributiva
¿Cuáles son las bondades o ventajas de conocer la parte de la cultura contributiva? Por un hecho, porque, y regreso al punto básico, es un derecho fundamental en donde el Estado está obligado a darnos a conocer de qué manera tenemos que contribuir con la parte del pago de impuestos para mejoras de calles y lo que todo el mundo conocemos, alumbrado y toda la parte de servicio. Pero más allá, entrar en la parte de conocimiento de cultura contributiva nos va a dar la oportunidad de lo siguiente. Cuando tú formas parte de la comunidad, tienes entre tus responsabilidades, tienes una mamá o tienes unos abuelitos de los que tú te haces cargo, tienes una pareja en donde pues no sabes qué programas te pueden favorecer para poder, para poder acceder a ellos, y un sinfín de cosas fiscales que a lo mejor como pareja de la comunidad, sí las desconoces y que te pueden representar un beneficio. Por ejemplo, del Infonavit, acabo de ver hace 3 días que están apoyando una campaña en donde te habla que hoy por hoy el Infonavit te da la oportunidad de que puedas acceder a créditos de Infonavit sumando los dos. Así es. Pero lo que no te dicen, o sea, las dos cuentas, pero lo que no te dicen es que entre los dos puedes deducir los intereses que te cobran mes con mes en Infonavit. Esa parte no te la dicen. La otra es cuando tú te haces cargo de una persona, de un adulto mayor, es mi caso, tienes la posibilidad de que sus pensiones, aunque no están obligados a hacer una declaración, todos aquellos gastos que tengan por concepto de médicos, no medicinas, médicos, dentistas y todo lo que tiene que ver con enfermedades asociadas a la edad, sumen a favor para que ese adulto mayor, dentro de lo que es su declaración y que entre en reciclos, pueda tener un saldo a favor, como el caso de mi mamá. Son 48 pesos, bueno, 48 pesos en el caso de mi mamá. Habrá casos en donde sean mayores por el tema de los gastos que implica la enfermedad o la parte de vida que llevan, que al final pues son achaques que puede ser ir a ver al reumatólogo, ver al ortopedista, ver al oculista para sus lentes. Todo eso suma. Sé que nos da dolor de cabeza, pero realmente si nos damos no más de 1 hora, y 1 hora es demasiado para que nuestro contador, un buen contador, nos pueda dar una estrategia fiscal para que nos represente un beneficio al final de un año, creo que vale la pena. Claro. ¿No? Entonces, parte de la comunidad es eso, que además de que puedas poner tú tu negocio, y que son actividades informales, entre comillas, puedas entrar en un régimen que te permita al final tener una deducción, porque incluso si tú demuestras con tus pagos y movimientos de cuentas que estás apoyando a un adulto mayor y que a tu adulto mayor el dinero que tú le estás prestando, no regalando, debe de ser un préstamo, esa es la palabra correcta, esa parte te suma a favor a ti. Y le suma a favor a tu adulto mayor. Fíjate, perdón. Sí. Aquí me tengo que meter porque si no, Rafa acapara. No, estoy sacando dudas. Yo también, ahí va, mira, aquí ya traigo dudas 2 hojas de dudas. Fíjate, a ver. Ahorita estás diciendo todos esos 48 pesos, ¿no? Abonan, yo creo que más allá, tienen un gran peso, que es hacer a esa cultura contributiva. Porque el hecho de que tú empieces a cambiar el chip de la gente, de la ciudadanía, donde dices voy a recibir 48 pesos, los estás motivando para que esa evasión o ese no registro, esa no declaración de impuestos cada vez vaya siendo menor. Y no tengas que ser el malo de la película donde forzosamente esas campañas
inquisitorias de los 70s de pagas impuestos o te te las jodo, hago. ¿no? Sí, claro. Y entonces yo creo que aquí es una muy buena forma que a lo mejor al gobierno federal le falta, el de ir como sensibilizando o dando la parte dulce de que, pues mientras tú pienses en esa declaración como para recibir al final, pues obviamente es un ganar federal, ganar la gente, ganamos todos, ¿no? Sigo diciendo una parte de guadaña. Esa es una, dos. Y antes de que se me olvide, teléfonos aquí en Terreno Liberado para que hagan contacto con Rubén, 55 89 51 51 99. Tu correo. Es yariasx@yahoo.com. No, bien, pero. A ver, otra vez. Es Ajá. Bien verdadero. yariasx@yahoo.com. Ok. Y dos preguntas. Tiene Bueno, uno, aquí. pero no quiere decirlo. No, le vamos a hacer un correo más sencillo, ¿no? O el Le correo. vamos a hacer un correo más Tiene sencillo. uno que le Un hicieron, Oye, correo porque- tiene uno Sí. que le hicieron en No, Sudáfrica, pero sí. pero Bueno. da pena decirlo. Está bien. Y ahorita decías tú algo del Infonavit. E inmediatamente me vino a la cabeza una amiga, que es hoy la delegada regional en la Ciudad de México, Pati Ortiz Couturier, un saludo. Pues que estaría muy bien que viniera a explicar o que nos dé cita y vamos a salir a las oficinas para ir Claro que sí. pimponeando ese asunto de préstamos, pagos de impuestos y demás, y entonces yo estoy muy seguro que la gente le va a encontrar un motivo más allá, ¿no? Y podemos desdoblarnos ahora en ese apoyo también para la Infonavit y para recuperar toda esa infraestructura y ese instituto que de repente ha quedado medio pasmado. Y que, Pero además, Gerardo, fíjate que algo que estás sacando. Pero aquí la utilidad tiene que ser también como parte de tu enriquecimiento de la actividad política que tú realices. y o sea, eso lo vemos ahorita al final, déjame decirte Porque ahorita. aquí, el arquitecto siempre, como buen miembro de la izquierda, de la auténtica izquierda, Que me acabas de siempre- decir neoliberal. le acaban de decir neoliberal. Panista. Porque está hablando de Chinga. impuestos, entonces, Sí, sí. o sea, el impuesto es parte de los Chicago Bulls, ¿no? O sea, paguen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me salgo. Y a ver, no me salgo del tema. Tengo dos cosas más, Rubén. Una, ¿cómo puedo pensar en un puesto en que de veras tengo un peso fuerte, 17 y tantos pesos, si no existe esa cultura contributiva y si por un lado, medio me estoy desviando del tema, Ya salió y si por otro de lado, neoliberal. exacto, y si por otro lado no estoy echando yo desde lo federal, a lo mejor estoy echando a andar la planta productiva o la industria o demás. No sé si a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero qué tanto pudiéramos ayudar con una muy buena cultura contributiva como para empezar a, diría tu presidente, echar a andar ese elefante, ¿cómo dice? Animal reumático, ¿cómo dice? Ayudarlo a caminar. No quiero opinar mucho. Y la otra, ¿qué pasa cuando tú llegas a cortarte el cabello, pagas en efectivo? ¿No? Eso no entra, no lo vas a depositar. Luego llega el suministro del shampoo para la peluquería y lo pagas en efectivo. Digo, yo sé que en algún momento se bancariza, pero antes de que se bancarice da 50,000 vueltas muchas veces. Y hoy hay unos mecanismos que ya tienes tu terminal, Ok. ¿no? Tienes tu terminal y ahí pagas directo, lo cual facilita. Tienes a todos realmente bancarizados, te vas dando cuenta de cómo va, cómo sube, cómo baja el dinero, pero también hay de repente un cobro de comisión 3% o algo así por utilizar eso. Que no debería de ser, porque Que no eso es a debería. cargo del establecimiento. Pero Así es. ahí te va. ¿Qué pasaría si en lugar de pagar en efectivo, pagas con tu tarjeta de débito o mejor aún, con tu tarjeta de crédito? Porque al momento tú de pagar una tarjeta de crédito, con tarjeta de crédito, te suma a favor porque es un gasto en donde el interés que probablemente te van a cobrar, porque la mayoría de la gente no pagamos el total de nuestras compras del mes, esa parte de interés proporcional que te cobran es lo que te va a sumar a favor. Y además, el dinero que tú pagaste se refleja dentro de tu contabilidad porque es un dinero
que de lo que recibiste por salarios o por algún Sí. tipo de ingreso, lo estás reflejando como un gasto. Entonces, más allá de pagar en efectivo, mi recomendación sería: pagas con tu tarjeta de débito o pagas aún mejor con tu tarjeta de crédito, y con eso contablemente suma a tu favor. Entonces, No hay que hacerla de inteligente, hay que hacerla de astuto. Y mi abuelita decía, y es algo que voy a compartir contigo: ser inteligente no quiere decir que tengas las de ganar. Ser astuto, siempre vas a encontrar el camino correcto para sacar lo mejor de lo que andas buscando. Hay alguien, lo leí hace poco, donde decía, a ver, yo no pago con mi dinero, yo vivo y pago con el dinero de los bancos. A ver cómo está eso. Obviamente está hablando una persona de tener un capital trabajando en el banco, donde te da un interés ahorita máximo del 10%, ¿no? Anual, a número cerrado. Necesitas tener una gran cantidad ahí como para que de ese interés anual tú puedas estar pagando tu tarjeta de crédito mensual, de lo que gastas mensual. Entonces decía, a ver, yo vivo con la tarjeta de crédito y la pago con los intereses que me dan el banco. Esa es una apreciación totalmente incorrecta. A ver, Te voy bien, a decir por qué. claro, porque esa es la que está rondando en boletos, claro. Y ahorita yo opino de eso también. El interés que tú recibes en el banco, hoy por hoy, que es del 11%, 11 punto y cacho, no es más de lo que te da, no es más contra lo que te cobran un banco por el interés. Sí. Siempre los créditos, la tasa de interés va a estar por arriba de lo que realmente te da el banco. Aquí la estrategia es, sería: yo vivo de mis tarjetas de crédito siempre y cuando las tarjetas de crédito las pagues antes de tu fecha de corte. O sea, que no generes intereses. Uh-huh. En el momento en el que estás generando interés, eso ya te resta. Sí. Aunque al final, como bien lo dije, esos intereses los puedes deducir, se puede reflejar en un saldo a favor al final. No es lo mismo que tú usas tu tarjeta de crédito, pagas en el mes y contablemente dices: yo en el mes gasté tanto, hice pago de tarjeta de crédito. Y entonces eso para el SAT es una operación transparente, Claro. ¿no? Pero decir que pagas los intereses y que después de pagar los intereses vives de tus tarjetas de crédito, eso es falso. Okay. No, eso es engañarte. Lo que sí es que en la parte de créditos que tengan que ver con el tema hipotecario o del tema de pago de coches o pagos por arrendamiento, que tú pagas una renta, es muy diferente. Eso sí suma a tu favor. Uh-huh. Entonces, todos los créditos, para ti que tú estás pagando, tú dices, es que ahí viene el clásico, ¿no? A mí me costaba la casa 3 millones de pesos, pero con los intereses que pagué, terminé pagando, que ese es el caso del Infonavit, terminé prácticamente pagando 3 veces más. Sí. Eso es lo que culturalmente decimos. Uh-huh. Y entonces lo asumimos como parte de la cultura contributiva. Sin embargo, si tú dijeras, a mí la casa me costaba 3 millones, pero los intereses al final de intereses, que eran esos otros 2 millones o prácticamente 3 millones que me costaron, realmente recuperé de esos intereses, vamos a suponer 1,5 millones. Entonces ya la casa no te costó 6, te costó esos 3 más el 1,5 millones, son 4,5 millones. No sé si me explico. Otra vez. Yo sí entiendo, porque como lo he dicho. Gracias. Porque estamos estudiados. Gracias. No, pero tiene razón, Rubén. A veces hay este tipo de percepciones falsas con respecto a cuál es la deuda total en un crédito de carácter social, por ejemplo, bancos de segundo piso, de tercer piso, etcétera, etcétera. Pero Rubén, es cierto que a veces las medidas administrativas internas dentro de los órganos públicos no consideran variables especiales. Se van sobre la generalidad porque ese es su trabajo, pero se van sobre la generalidad a veces sin revisar los fundamentos legales, fiscales que hay al respecto. Por ejemplo,
No puede ser que una persona que tenga un crédito en el Fobiste ahorita, no sé, yo la última vez que tuve nociones de cuánto te prestaba el Fobiste, te prestaba 350,000 o 400,000 pesos dependiendo de la categoría, pero es la categoría más baja, digamos. Y resulta que hoy están pagando muchos de los servidores públicos que accedieron a ese crédito, están pagando casi 1,5 millones de pesos de su crédito total. ¿Por qué, Rubén? Porque eso es un pago, es un crédito, es un dinero que no tenías, que al final esa institución te está aportando y te está cobrando ese interés. Pero aquí viene a donde quiero llegar. Cuando tú tienes un crédito, te resignas a decir, bueno, es que no tengo el dinero, pues pago el crédito y voy pagando mis mensualidades. Y esos intereses pues vas sumando y al final pues es lo que tengo que pagar. Esa es la parte de resignación. No debes de resignarte a pensar que esos intereses tienen que quedar de tu lado, sino que contablemente tenga que sumar a tu favor. A lo mejor no es el 100%, seguramente no es el 100%, pero va a ser una cantidad inferior a la que al final llegas a pagando. Es decir, si tú decías la casa vale 3 millones y al final voy a pagar 5,5 millones o 6, el doble, porque el interés era altísimo o porque se movieron las tasas, porque eran tasas flotantes, no tasas fijas, igual que los coches, dices, bueno, pero lo pagué en cómodas mensualidades con el interés. No hay que resignarnos, hay que verlo como de ese interés pude recuperar la mitad y la casa ya no me salió efectivamente en 3 millones, pero me salió en 4,5 millones. Es muy diferente decir tuve que pagar al final 6 millones y eso es lo que pasa con el Infonavit. La otra, hablando ya del Infonavit y hablando de temas de Afore, cuando increíblemente, ese es un tema que nos va a tocar vivir a ti y a mí, que estamos muy cerca de los 60 y tantos para poder recibir nuestras aportaciones. Cuando tú recibes de tu cuenta de Infonavit o de tu cuenta de Afore, al final cuando te van a pagar, te van a descontar impuestos. Pero mi pregunta es, ¿tú sabías que mes con mes de tu Afore o de tu cuenta de Infonavit te van descontando los impuestos? Sí, claro. Entonces aquí pagas doble impuesto, sí. Pero la gente no lo pelea porque dice, bueno, ya recibí el dinero, ya para qué me problemas. Ese también es un tema que vale la pena contactar a gente de las Afores que nos puedan explicar por qué cobran 2 veces el impuesto cuando en realidad debería ser ya limpio lo que recibes porque ya tributaste. Eso es algo que se ha peleado mucho en las cámaras, justamente, el pago del doble impuesto, porque sí, lo que tú mantienes en tu saldo, en tu estado de cuenta, es lo que debes de recibir al final, y como bien dices, cuando te operación así es, cuando te van a entregar, te cobran hasta porque leyeron la carta donde tú dices que vas a retirar, o sea, te cobran todo. El manejo de tu cuenta, porque ese es el negocio de ellos, y además te retuvieron los impuestos porque te los tienen que retener, y para que al final digan que de tu cuenta que era de 100,000 pesos vas a recibir 40,000 pesos. Y aparte te lo van a pagar en mensualidades porque no te lo van a regresar. Sí, porque no lo puedes disponer todo de un jalón, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde entra el punto en donde debes de tener un contador que realmente tenga una especialidad en la parte fiscal. Porque esa doble tributación con una persona experta en tema fiscal se mata y realmente logra, sí, a través no de un juicio, pero sí de una aclaración en donde vas a ingresar un oficio en donde le haces ver a tu Afore y al Infonavit que tú ya te habían descontado, pero para eso es muy importante tus estados de cuenta que recibes durante el año para demostrar que efectivamente te descontaron esa parte de interés. Claro. Pero ahí viene el problema y ahí es donde ganan estas instituciones y tráete todo tus estados de cuenta para que se tomen como una prueba irrefutable de que realmente se descontó, y como la gente no está acostumbrada, entonces llega y pues no tengo nada. Sí, pues es lo que te toca. Es un tema importante.
Es un tema importante porque hemos visto a las Afores como una cantidad de dinero ahí que realmente no le ponen mayor atención porque parece que es como una dádiva de la Afore que te está administrando tu dinero. Y no es una dádiva. A ver, es que no te lo está administrando, güey. Le está apostando en otros lados con tu lana. Eso está No lo bien. está administrando. Eso está bien. Que jueguen con tu lana. Sí, claro. No tanto porque es una masa, pero lo que te tienen que decir es exactamente a la hora de que te dan tu estado de cuenta, supongo, te tienen que decir, esta es la cantidad que tú tenías, estas son las fluctuaciones de tasa, estas fueron las inversiones. En el informe de tu Afore te tienen que decir, estas son las inversiones que hicimos y por lo tanto tu Afore personal obtuvo este mínimo de ganancias. Eso es lo que se supone que te anuncian año con año y te dice qué es la Conducef, quien te dice cuáles fueron las mejores Afores y demás. Ellos te dicen tal Afore obtuvo mejores rendimientos y demás. Pero te voy a decir algo, la Afore, ese es cuando tienes los problemas, ¿no? Pero te voy a decir algo que es el tamaño del mundo. Con etiqueta de que seamos verdes, si no ocupas el papel, no imprimas, no te dan tu estado de cuenta. Sí. O sea, chingonamente llega según a tu correo, ¿no? El estado de cuenta, y donde tú, si de por sí llegando físicamente a tu casa no lo guardabas, ahora estando en tu correo, mucho menos, 1, 2. Cuando estás ya retirado de la oficina, pues menos ves los correos, ¿no? Estás absorto en redes sociales si quieres. Pero eso es parte de no tener cultura contributiva. Exacto, y luego te dicen... Es parte de lo que te hace ser un flojo. Y te dicen, además, después de un año, ya no te puedo imprimir nada. Es correcto. Y te puedo imprimir a lo mejor año y medio o 2 años y me pagas una lana. O como los bancos. Sí, claro. O como los bancos, sí, que te dicen que ya todo es digital y va a tu correo y que no se imprimen, usando como pretexto la parte verde, que dicen que imprimen menos porque ayudan al ambiente. Pero no es eso, es una forma en la que ellos apuestan para que tú no detectes qué fue lo que te cobraron por el manejo de cuenta o por los servicios que te brindan, ¿no? Entonces, pues regresamos. Es parte de la cultura contributiva, es que tengas en orden todos tus documentos para poder pelear al final con tu contador o con tu asesor fiscal, poder pelear eso que te están cobrando, que por uso de manejo de cuenta que suma a tu favor porque es un descuento, y por todos los descuentos que te hagan o por temas de impuestos, y que tú puedas detectar que el SAT pueda detectar que realmente estás contribuyendo, no como valga la redundancia, como un contribuyente. No debería de haber impuestos en una Afore. Pues sí, porque al final porque es ahorro, ¿no? Los impuestos deberían de ser para la Afore por jugar con tu lana y sobre esa ganancia. Exactamente. Ahí deberían, pero no deberían de ser descontados al trabajador, deberían de ser descontados a la Afore. Ahí estoy totalmente de acuerdo con la CIDI. Aunque sea yo neoliberal. Y esos son los dolores de cabeza en que entramos como contribuyente, en donde nos da flojera entrar en esa parte de la cultura contributiva, en donde podamos acceder a información que juega a nuestro favor. Y nos da flojera porque no estamos acostumbrados desde siempre, y más nuestra generación, en la que tengas que guardar todos tus documentos, darle un seguimiento para poder al final darle pelea a esas instituciones que al final quieren que su palabra o que lo que te dan es lo correcto, y ahí es donde no debemos de resignarnos, es decir, debemos de pelear por lo que debemos de recibir, por lo que trabajamos, por el dinero que quedó ahí, y que además no vamos eso es muy importante, que es un dinero que no vamos a poder disfrutar al 100%, que nos los van a dar en pagos, que es peor, ¿no? Y entonces, pues esa es la parte, creo que tenemos que tener clara, y me gustaría nada más hablar de quiénes son las personas que pueden exactamente tributar en el régimen de reciclos, para que lo podamos tener, y
Número 1 son los socios, accionistas o integrantes de personas morales cuando sean partes relacionadas. Ese es uno. Ahí te va otra. Residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. O sea que se incluye a los extranjeros. En esta parte de los extranjeros y hablando de la comunidad, es muy probable porque es 50-50. Mucha gente de la comunidad tienen parejas o ya están casados con extranjeros. Y entonces dicen, oye, vamos a poner un negocio, pero yo sigo en Estados Unidos y esto aplica para, por ejemplo, Cancún, Playa del Carmen, que me tocó conocer gente en Baja California, en Los Cabos, en donde pues llegas a conocer gente y entonces, oye, vamos a iniciar un negocio, vamos a poner, pues no sé, una tienda, una de abarrotes, no sé. Una peluquería, vamos a poner una inmobiliaria, servicios. Entonces entra la parte de extranjeros, o sea, los extranjeros entran en este régimen y entra como parte de tu partner, como tu socio. Eso es muy importante para la comunidad que se da, O sea, y que la gente no lo contempla. hay neoliberalismo en el amor en la comunidad. Sí, ahí no. O sea, no consume lo que México produce. No, eso sería malinchismo. Otro, para no desviarnos, porque tú siempre te desvías, Oye, y no hablo de no, identidad. es que seguimos funcionando mal en esta 4D. No estamos produciendo nuestros insumos, güey. Sí, exactamente. ¿Dónde está la soberanía? Exacto. Pues en la comunidad siempre ha sido como un punto que habla de trascender en tu vida personal. El hecho de conocer un extranjero o una extranjera, hablando de la parte de la comunidad, porque te brinda una posibilidad real, acceder a una mejor vida. Claro. Pero hoy, como juega el tipo de cambio a favor de los extranjeros, entonces los extranjeros ya no es como en los 80s, que te decían, vente a vivir conmigo y te voy a dar una mejor vida. Ahora es, tú vente acá y entonces vamos a tener una mejor vida porque con el tipo de cambio vamos a vivir mejor, tú vas a vivir mejor. Y eso también aplica incluso para los adultos mayores o jubilados del extranjero se vienen para acá. En el amor. Claro, sí. Y eso está padre poder conocer a alguien que independientemente de que nos gustas y de que nos gustamos o de que tenemos un tema de vida parecido, que se van a invertir acá, pero aparte, o que se quedan un tiempo allá y que te mandan tu lana y para que te vayas a verlos o vengan, es, oye, pues ¿sabes qué? Pues más allá del tipo de cambio y que me estés manteniendo, mejor inviértela acá y como extranjero puedes acceder a un régimen en donde vamos a ganar los dos, ¿no? Eso es bueno, ¿eh? Y en donde si tú me prestas extranjero a mí, pues a mí me conviene porque vamos a decir que me pagas intereses, esa es la parte retorcida y vamos a tener un saldo a favor, ¿no? Y además Entonces, le pagas, ¿no? Sí, bueno, además ahí pagas una cuota en cuerpo que se paga con mucho gusto, ¿no? Digámoslo como debe de Y esa no es parte ¿Cómo se retorcida. llama? Terreno liberado. Otra Sí. de las personas que caen en este rubro son quienes cuentan con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, esto es, que no estén grabados en el extranjero o bien cuando el ICR efectivamente causado y pagado sea inferior al impuesto causado en México. No sé si queda claro. Sí. Después está las Es personas... muy difícil, ¿no? Porque la tasa impositiva en Estados Unidos es muy baja y en México es un poquito más alta, ¿no? Sí, pero ahí depende de... Y hay compensación. Ahí te va. Hay programas, y esto quiero meterlo, hay programas de, vamos a llamarlo así, en YouTube, que tienen que ver con chismes, y lo voy a decir puntual, hashtag chisme no like, hashtag Jorgito Carvajal, que muchas veces cuando hablan, que por cierto saludo a Jorge Carvajal, que se me hace fuera de serie. Saludos, Jorge Carvajal. Es una persona que ha hecho mucho por la comunidad, que es orgullosamente una persona declarada gay
le da orgullo, habla de eso, ha integrado a la comunidad heterosexual y a una dinámica en la que ser parte de la comunidad no es algo malo, algo pervertido, sino que es como la parte en la que somos no socios, somos familia, en donde no importa que seas heterosexual, no importa que yo sea gay o que sea, como le quieras llamar, sino como él lo llama, hermana. Y es una hermandad, o sea, una hermandad en donde un heterosexual con una persona de la comunidad pueden convivir y además tener una convivencia sana. Y regresando al tema, él ha tratado de ilustrar y de iluminar o de orientar a la comunidad y a los heterosexuales en temas fiscales. Sin embargo, les ha faltado conocer la parte fiscal. Por ejemplo, hablan de temas que, ahí está el tema de Shakira, ¿no? O de Laura Bozzo. Ay, se va a ir al bote porque no le pagó al fisco y debe 4 millones. Y es el terrorismo fiscal. Pero por no haber pagado y ahora Shakira debe en España y ya la llamaron y la van a meter al bote porque no pagó allá y Piqué la involucró. Es la parte en la que, donde tributas, donde tienes tú tu base, que en este caso de Shakira sería Colombia, o vas a tributar en Barcelona, que es donde estás viviendo. Aquí lo más sano es pagar tus impuestos donde se genera ese dinero. Es decir, si tú trabajaste en Estados Unidos y llegas a Estados Unidos y pagas los impuestos en Estados Unidos y vámonos, se fue. Tú trabajas y recibes ingreso en Barcelona, pues vas a pagar en España, vas a pagar la parte que te corresponda. Entonces creo que esa parte que tocaba ahorita va a ser que tú tributes como extranjero donde se genera la riqueza, ¿no? No tanto si son paraísos fiscales, que bueno, eso es otro tema, pero creo que hay estos programas, aunque tratan de dar información cercana a la realidad, se han perdido porque no han tenido asesores fiscales que digan, oye, de este problema, en realidad no es como los expedientes X, ¿no? Lo van a meter al bote y porque no pagó y ya tiene un juicio. No, señores, es dónde generas la riqueza, dónde generas ese ingreso y es donde pagas, tienes la opción tú como contribuyente de pagarlo ahí, en el país de origen, donde se origina ese ingreso, o en el país donde tú resides, ¿no? Okay. Entonces, porque si no, entonces estarías tributando en dos lados. Shakira ya factura. se lo merece, ¿no? Ya factura. No solamente ama, factura por ese amor. Y ahí hay un punto, cuando todo lo que subió, los videos que subieron, se subieron y que factura, la pregunta es, ¿paga impuestos de eso? O sea, queda claro que gana, pero gana impuestos y ¿dónde los paga? Exacto. Entonces, incluso un amigo tuvo suerte y en un video que subió tuvo X número de visitas y YouTube le dijo, ¿sabes qué? Por el número de visitas, ¿no te gustaría ser persona moral para poder acceder a más vistas, pero además ganar más y nosotros te vamos a pagar? E incluso con el tema de Jorgito Carvajal, mi pregunta sería, oye Jorge, ¿tú sabes que lo que ganas, que se tiene que pagar impuestos, que lo has dicho muchas veces y que los pagas, tendrías la posibilidad que cuando tú haces donaciones, porque ese es el término, una donación, aunque no seas donataria, en donde le dices, oye, yo te voy a regalar un curso para enseñarte a hacer YouTube, oye, yo te voy a regalar una comida, una cena, juega a tu favor. Porque realmente todos esos youtubers que apuestan a su audiencia y le retribuyen algo a su audiencia, lo ven como algo, como una dádiva, como algo que se merece su audiencia, y que es a costo de ellos, a cargo. Pero ¿qué pasaría si esa comida, esos regalos que das, ya sea en cursos o en lo que tú estás generando, lo pudieras demostrar ante el fisco que pues es un gasto y que juega a tu favor, ¿no? Pero ese es el tema de la tributación y esto estamos, regresando al tema, si tributas en el extranjero o tributas en México, ¿no? También caen en ese supuesto. Como parte del hay un acuerdo ahí. Aquí hay otra parte, ya para terminar rápidamente. Okay.
Todos aquellos que tengan que ver con honorarios a miembros de consejos, directivos de vigilancia, consultivos, administradores, comisionarios y gerentes generales. Es decir, si tú a mí, contador, me pagas por honorarios, pues también puedes hacer caer en el rubro del régimen de recíproco, ¿no? Después, los honorarios que se presten preponderantemente a un prestatario, es decir, préstamos, ¿no? Después, los honorarios por servicios prestados a empresas o personas físicas con actividad empresarial cuando comunican por escrito que optan por el régimen de asimilados a salarios. Correcto. Y finalmente, las personas físicas con actividades empresariales que comuniquen a su prestatario que optan por el régimen de asimilados a salariados, ¿no? O sea, yo trabajo en una empresa, yo le tengo que avisar a mi empresa donde yo presto mis servicios que además me voy a dar de alta en el régimen de recibos, ¿no? Es un aviso que das para que puedas tener la opción de poder tributar tanto como asalariados, donde te descuentan todo y puedes, puedes estar tributando y tener el beneficio como recibo. Eso no lo sabía. No, y es un excelente tip. No, Porque sí, hemos aprendido. yo creo que el tema sigue dando y dará para muchísimo más. Ahora, cada caso es en particular. Ajá. Pero yo lo que le ofrezco a tu audiencia es que a través de ti podamos tener reuniones en tu oficina, si estás de acuerdo, y poderles prestar el servicio de orientación para poderles decir cómo tienen que caminar. Tú díselos. Cómo poder acceder a esos beneficios y cómo conocer esa parte de la cultura contributiva que, repito, cada caso es especial, ¿no? Pero hacer un traje a la medida, y ese traje a la medida que te funcione, si es que tú apoyas a tus adultos mayores, si apoyas a familiares, si tienes créditos, en fin, o sea, realmente cómo sacarle provecho a este régimen, cómo sí contribuir en el pago de tus impuestos. Ya no importa si realmente el Estado los aplica o no los aplica para beneficio de uno, pero pensemos en lo que nosotros podemos recibir al final de un año, ¿no? Y como esto es realmente, Gerardo, como esto es una mesa donde participamos de muchos temas, también desde el punto de vista político es muy importante que por primera vez una gente se preocupe por un territorio específicamente político-electoral, para que tú seas también de alguna manera un aglutinador, un gestor especializado en este tema, y tú tengas bien identificado cuál es la comunidad que va a acudir a ti y cómo les podemos no solamente hacer este tipo de trabajo especializado, sino también cómo podemos relanzar en una segunda etapa negocios, actividades, una serie de cuestiones que son muy importantes para reactivar, no solamente desde el punto de vista político, una referencia geográfica territorial, sino también de alguna manera para que te identifiquen. Fíjate, me estoy aventando ya a una posible campaña tuya, pero que te identifiquen como el diputado de la productividad, el diputado de la producción, el diputado del trabajo, el diputado de la innovación, el diputado que va a generar desarrollo en su distrito. Desarrollo y un beneficio económico. Que aclare la cultura contributiva. Así es sencillo. Bueno, ya por principio te llevaste la sorpresa que lo que pagabas de lo que pagas de intereses en tu tarjeta, Claro. hoy por hoy nunca lo habías visto, No. ni sabías, ni tenías en el radar que sumaba a tu favor. Acabamos de subir de un nivel del infierno, sacar la tarjeta de crédito y ya lo vamos echando para arriba. Y yo creo que tú dices en una segunda etapa y en una tercera etapa, Rubén, Rafa, yo creo que hay que dejar aquí en esta mesa la propuesta, que se amarra un poco con lo que hizo ahorita Rafa, de ver la reforma fiscal, qué es lo que se niegan a tocar y qué debe de estar ahí forzosamente, con peras y manzanas desde lo más elemental. Y dos, ¿cuáles son las cosas mínimas necesarias que en el Congreso de la Unión se deberían de estar peleando o encaminando hacia el siguiente ejercicio? Porque es muy claro que como participante del Congreso,
vayas a la par, obviamente, con tu partido y votes a favor o en contra. Pero está muy lejano todavía, como decíamos en el capítulo anterior, quién levante la bandera. Quién asuma esa bandera y que diga, a ver, vamos por ese rumbo, vamos por ese cambio, vamos por esa integración. Necesitamos quitar estas cosas. O cuando menos, Gerardo, que mínimamente cada diputado reconozca sus realidades particulares y discuta a partir de esa realidad particular estos compromisos. Claro. ¿Hacia dónde voy yo como diputado del distrito X de Perico de los Palotes? Porque no puede ser posible que se hagan procesos legislativos de verdad, en donde muchos, gracias a ti conozco varias gentes del PT, en donde seguramente hay ciertos resabios sobre los últimos acontecimientos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque estoy seguro que muchos, incluyendo a Gerardo Fernández Noroña, muchos se disciplinaron, pero muchos se guardaron estas discusiones que son mínimamente de decoro personal, de decoro político personal, porque estamos confundiendo una votación en bloque, una votación sin discusión, una votación sin pequeños resquicios de decir, perdón, coordinador, esto está mal. Arreglémoslo, antes de subirlo a la votación, arreglémoslo. Procesalmente, arreglémoslo. No estoy discutiendo si están en lo correcto. Sí. Están mandatados constitucionalmente a defender su propio reglamento interno. Ahí es donde yo te digo que en un tercer episodio debemos de tocar esto, porque déjame decirte que en cada una de las fracciones parlamentarias, pues cada quien lo arregla o no lo arregla, levanta la mano para decirle a la dirigencia. Bueno, algunos ni la vista levantan para la dirigencia. Yo te puedo hablar por el caso muy particular en nuestro. Claro que hay discusión y análisis y demás. Desgraciadamente todavía somos fuerza minoritaria en suma con las izquierdas. Y ahí es donde tenemos que empujar y aprovechar ese hueco para nosotros ir sumando fuerza desde este lado. Eso sí, yo creo que en este tercer episodio, en esta tercera parte, sí necesitamos tocar, empezar a aterrizar dónde debemos apretar esas tuercas, ¿no? Porque sí necesita convertirse en ley, sí necesita cambiar, sentar las bases y decirte algo. Sí, el camino es cuesta arriba, pero si, como en todos los cambios y en todas las construcciones, si una reforma fiscal que viene de arriba hacia abajo no se quiere llevar a cabo por compromisos nacionales e internacionales, por presiones, por lo que quieras, lo que sí se puede hacer es que poco a poco, de abajo hacia arriba, sí podemos empezar con una cultura contributiva que empiece a generar y a echar a andar ese animal que yo te decía hace rato, justamente, y empezar desde las bases como se hacen todos los cambios. ¿Qué pasaría? Porque es una discusión rica. Sí, claro. Estamos aprendiendo con Rubén. Es una discusión en donde hemos tocado un punto muy sensible, porque la comunidad de contadores es una comunidad profesional muy bien organizada. Tiene uno de los colegios profesionales más fuertes que hay en México. Pues es que imagínate si no existiera ese colegio que sea de este país, de todas maneras. Es impresionante, ¿no? Porque acuérdense que no solamente hacen esta parte de la minería de datos, hacen también auditorías especializadas, auditorías forenses, auditorías de peritaje, y también en un montón de cosas y van subiendo de nivel los contadores, ¿no? Pero me parece que esta parte, Gerardo, esta parte ya ha llegado un momento en que la madurez de la transformación propuesta por este gobierno entre a un momento en el cual se tiene que llegar a la crítica y se tiene que llegar también a la reconsideración de la táctica y estrategia que siguió este gobierno, con todo respeto, Gerardo,
con mucha soberbia de parte del partido mayoritario, Morena, soslayando la riqueza doctrinaria e ideológica que tienen agrupaciones como el PT que yo conozco. El PT no es doctrinario. Tienen doctrina, ¿no? No, tenemos debate, no doctrina. Es decir, doctrina ya con Morena. No, también ustedes No, tienen hombre. ideología, ¿no? Imagínate, ideología no es lo mismo que doctrina. Sí, pero va por ahí, ¿no? La doctrina es la operación Doctrina, de la ideología. doctrina en los vaqueros de Dallas. Güey. Bueno, los vaqueros de Dallas son bueno. muy malos. A ver, Mix, mi querido politólogo de barrio, vele Antes cerrando de que que se peleen, se sigan peleando, aquí la pregunta es: ¿cuántos partidos han ofrecido en campaña, en sus campañas, poderte encaminar a una cultura contributiva en donde tengas la posibilidad de contribuir con el pago de tus impuestos, pero además tener la posibilidad de tener un saldo a favor, Yo creo que además de saber cómo meterte en la parte de tu contabilidad? Pero todavía más allá de los tiempos hoy con YouTube, le dan la posibilidad a los chavos de poder tener un trabajo y de poder tributar, porque YouTube te obliga a hacerlo. ¿Qué pasaría si en primero de secundaria, en las escuelas privadas o públicas, se hiciera institucional o mandatorio tener, en lugar de una clase, o sea, además de la clase de educación cívica, si es que aún sí existe, una clase de cultura contributiva? Claro. En donde te enseñen desde Claro, primero de secundaria Claro. cómo le debes de hacer, Claro. qué herramientas tienes para poder contribuir con tu país sin hacerla de inteligente y sin cuestionarte si está bien o no y si se van a robar o no tus impuestos, sino más bien bajo la perspectiva de qué herramientas me da con tener acceso a esa cultura contributiva. Correcto. Para poder ayudar a mis familiares, para poder yo acceder a beneficios por el pago de intereses, por el pago por lo que yo recibo y por lo que me descuentan de impuestos. Le has entrado a un tema que ya te podría decir cuarto capítulo, que es una reforma educativa a la cual este gobierno no le quiso entrar, No le quiso entrar, ¿no? Y le dio vueltas y vueltas y vueltas, y no puede haber un mejor país sin una reforma educativa que urge en este país, urge, nos urge a todos. Entonces, perdón, pero a ahí ver, ve Max Arriaga. a ver, cerremos, tienes 2 segundos, mi querido. No, para mí de- siempre. de barrio. Hoy estuve como los, ¿cómo se llaman? Los maderos de San Juan. Solamente acudí a la cátedra del maestro Rubén Arias, ¿no? Y como siempre, de repente intercambiando puntos de vista, pero además yo creo que es importante que nos demos cuenta que hay o tenemos en México todavía gente que se dedica a la actividad política con muchísima apertura y con muchísima disponibilidad para enriquecer su trabajo político, como es Gerardo Rodríguez, ¿no? Gracias, Rafa. Venía de una discusión con un concejal chafa de Morena en la alcaldía Magdalena Contreras, un chavito que se cree cruzado y que va a defender hasta con su propia vida a la familia del presidente. Cuando el presidente ya dijo, perdónenme, mis hijos no son corruptos. ¿Sabes qué, chavo? Ponte un poquito más en el tono de que estás sirviendo a la comunidad y escucha cuando te hagan alguna rectificación de carácter ciudadano. No es de carácter político, no todas las discusiones ciudadanas son de carácter político, son de interés inmediato. Mi calle, mi casa, mi alumbrado, mi seguridad, mi perro, el vecino que es intolerante, el vecino neurótico, en fin, la cotidianidad es más importante a veces que tus fantasmas ideológicos, hermanito. Doctrinarios. Doctrinarios. Son Y doctrinarios. fanatismo impresionante para tu corta edad, hermano. Tienes 30 y tantos años, no te eches a perder tan chavo. Gracias, Rafa. Rubén, Pues a mí me gustaría pedirle a tu audiencia, tu audiencia. nuestra audiencia,
que nos pudiera compartir en otras plataformas, marcando hashtag, para también nosotros hacer uso de programas que tienen que ver con programas de espectáculos o programas, vamos a llamarlo así, programas de chisme, que en realidad no son chismes, son realmente programas de espectáculos, que nos puedan voltear a ver para hacer una sinergia, para poder voltear a ver al Partido del Trabajo, específicamente verte a ti como una opción en la que podemos asesorar a esas personas, básicamente a los locutores, para poder resolver dudas del tema fiscal, pero también para poder acceder a sus audiencias y poderlas encaminar hacia esa cultura contributiva donde se dé un beneficio, ¿no? Claro. Y donde se vea que el Partido del Trabajo, más allá de lo que se puede entender como un partido más, pues marcar, hacer la diferencia, ¿no? Como el partido que realmente está preocupado, en este caso a través de ti, preocupado por hacer que la gente tenga acceso a esa información para conseguir un bienestar, ¿no? Que ese es el fin de vida, ¿no? Claro. Bienestar. Y bueno, por mi parte, bueno, agradecerte. Compártanos, por favor, y que de todas maneras van a aparecer aquí los correos, las redes. Estamos en todas las plataformas. Se me queda un tema ahí para el tercer capítulo y todos los que hagan falta. ¿Qué pasa con la lana que llega a las tarjetas de los programas sociales? ¿No? O sea, ya llega de impuestos a una tarjeta, a un banco, y donde tú dispones y nada más te ponen 2 o 3 candados que no puedes, como joven o como tercer edad o lo que sea, no puedes gastar en algunas cosas. Pero ahí hay una duda, porque también toda esa utilización, ¿hacia dónde se va? ¿Pagas impuestos? ¿No pagas impuestos? No, ¿recuperas? No, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la tercera, ¿no? Y bueno, ha sido un episodio sumamente interesante y tenemos que regresar y entrarle a la cultura contributiva, a los derechos humanos y aterrizarlo en la comunidad LGBT, TTI+, sobre las propuestas que vienen o debe de haber en este Congreso para que se aterricen en este país, Okay. ¿no? Un bienestar general. Ese es ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Para allá debemos de ir, sin colores a lo mejor ya en el Congreso partidistas, porque es de un bien común Así es. para todos los mexicanos, es de un bien común este asunto, y sin fanatismos. Y pues bueno, jóvenes, yo soy Gerardo Rodríguez, Rafa, Rubén, politólogo de barrio, maestro de mercadotecnia, Gerardo Rodríguez, Terreno Liberado. Pórtense mal, cuídense bien, les quiero. Chao. Compártanos. Bye.